Una vez más venimos. Abrimos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus a tu verdad ahora. Atamos todo espíritu de oposición. Y que nuestros corazones reciban de tu verdad ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos a esta tercera entrega de Dios. Judgment always followed that third give up. El juicio siempre le siguió a esa tercera entrega. And all of our scriptures reading and text is taken from the first chapter of the book of Romans. Y toda esta escritura que nosotros estamos tomando está en el primer capítulo de Romanos. And the last 11 verses. Los últimos 11 versículos del primer capítulo. We'll not take the time to read them again. No vamos a tomar el tiempo de leerlos otra vez. But Jesus said, as it was then, it will in our day. Pero Jesús dijo, como fue en aquel entonces, así será en nuestros días. And when you read these scriptures, y cuando ustedes leen esas escrituras, surely they make you know that this is the age in which we're living. De hecho, te hacen a ti saber que esta es la edad en la que estamos viviendo. The same downward path that we read of in the book of Romans, el mismo camino hacia abajo que podemos leer en Romanos, is so evident in our time. Es tan evidente en nuestro tiempo. You and I are not the children of darkness. Tú y yo no somos los hijos de las tinieblas. We're the children of light. Somos los hijos de luz. We cannot know the day or the hour of Christ coming. No podemos conocer el día ni la hora que Cristo venga. But we can surely know the season. Pero de hecho podemos conocer la temporada. By watching our society. A través de ver nuestra sociedad. As it moves down this path. Mientras se mueve en este camino. Of the antediluvians. De los prediluvianos. As it moves to this pattern. To judgment. Mientras se mueve en este patrón del juicio. From the first give up of God, the unclean spirit. Desde la primera entrega de Dios, el espíritu inmundo, la inmundicia. The homosexual spirit that's so prevalent in the world today. Hasta el espíritu homosexual que es tan predominante en el mundo ahora. The curse that brought the fire of God on Sodom and Gomorrah. La maldición que trajo el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Has become the curse of our time. Ha venido a ser la maldición de nuestro tiempo. Same spirit. Ese mismo espíritu. Evil being the progressive element that it is. La maldad siendo el elemento progresivo que es. It ever relentlessly moves downwards. Siempre se mueve hacia abajo. And even as it did not like to retain God in their knowledge. Y aún así que no quiso retener a Dios en su conocimiento. God gave them up to a reprobate mind. Dios los entregó a una mente reprobada. If you don't want God in your mind, si tú no quieres a Dios en tu mente, hell will come in your mind. El infierno va a entrar en tu mente. Nature will not tolerate a vacuum. La naturaleza no va a tolerar un vacío. You'll either fill yourself with God, o te llenas a ti mismo de Dios, or the devil will fill you with his. O el diablo te va a llenar de sí mismo. It just cannot be otherwise. No puede ser de otra forma. Honest, if you don't fill your mind with that which is honest and good, si tú no llenas tu mente con aquello que es bueno y honesto, the devil will fill it with that which is evil and bad. El diablo lo llenará con aquello que es malo. Now the third and final give up came. Ahora bien, la tercera y última entrega vino when the antediluvians didn't want to retain God in their knowledge. Cuando los prediluvianos no quisieron retener a Dios en su conocimiento. A hellish mind has been released. Una mente reprobada ha sido suelta, desatada. Bent on removing God from this civilization. Siendo torcida para poder quitar a Dios de esta civilización. That evil mind is especially active in our schools. Esa mente de maldad es específicamente activa en nuestros colegios. Chipping away at the moral fiber of our children. Quitando entonces y destruyendo la fibra moral de nuestros hijos. Now the phrase did not like to retain God in our knowledge. Ahora bien, la frase dice que no quisieron retener a Dios en su conocimiento. It meant it set to move God out of the higher education. Y eso significaba que iban a quitar a Dios de la educación. Take the influence of God out of that school. Quita la influencia de Dios de esa escuela. Then they can mold our children into the kind of world they want. Entonces pueden moldear a nuestros hijos en el tipo de mundo que ellos quieren. They have them 8 hours a day. Los tienen 8 horas al día. And in this civilization, parents don't have much time. Y en esta civilización los padres no tienen tanto tiempo. They got too many things to pay for. Tienen muchas cosas que pagar y hacer. So mama has to leave the kids
and go to work. Así que mamá tiene que dejar a los niños en un lado para ir a So trabajar. with God out of the schools, Así que sin Dios en las escuelas, they're destroying the morality of our children. están destruyendo la moral de nuestros hijos. Because when God is gone, Porque cuando Dios se ha all ido, restraint is gone. toda restricción se va. The name, character of God El carácter de Dios is such a restraint to evil, es tal restricción al mal, so that wherever God is, de tal forma que donde sea que Dios there esté, is restraint. hay restricción. And wherever there's a people that know God, Y donde sea que hay un pueblo que conoce a that Dios, restraint is there. esa restricción está ahí. And to the degree his people know him, Y al grado que su pueblo lo conozca, that restraint is imposed upon a society. esa restricción es impuesta sobre una sociedad. God intended Dios quiso that his presence in his people que su presencia en su pueblo should restrain the world in its downward flight. restrinja al mundo en su caída. Today we've got much religion, Ahora tenemos mucha religión, but very little light. pero muy poca luz. Evil has very little restraint. La maldad tiene muy poca restricción. Our streets have become jungles. Nuestras calles se han convertido en selvas. The perverted spirit roams our streets, boasting of his nature. El espíritu pervertido pasea por nuestras calles proclamando su naturaleza. So with the removal of God, Así que con la remoción de Dios, the taking of his presence out of our schools, el quitar su presencia de nuestros colegios, there is no bottom to that depraved human nature. no hay fondo a esa naturaleza humana depravada. Now what the psychiatrists call sick is not sick at all, Y lo que los psiquiatras llaman enfermo no está enfermo en lo absoluto, but it's a bottom line of human depravity. sino que es el fondo, la base de la depravación humana. En aquel día, When the name, character of God has been removed from the earth by the rapture, cuando el nombre, el carácter de Dios haya sido quitado de la tierra por el arrebatamiento, beast of self will totally dominate this earth. la bestia del yo va a dominar completamente todo esto. Not wanting to retain God in their knowledge, No queriendo retener a Dios en su conocimiento. that hellish mind must eradicate God. Esa mente infernal tiene que erradicar a Dios. The name of God is restrained to the serpent. El nombre de Dios está restringido a la serpiente. So the devil seeks to remove him from the earth and replace him with himself. Así que el diablo busca quitarlo de la tierra y reemplazarlo con él mismo. In the antediluvian world, En el mundo prediluviano, the hatred of God el odio de Dios reached the point that men actually hissed when they heard his name. llegó al punto en que los hombres en realidad se quejaban cuando oían el nombre de Dios. We're not far from that Y today. no estamos tan lejos de eso ahora. Men want religion, Los hombres quieren but they religión, do not want God. pero no quieren a Dios. This generation Esta generación wants to add Jesus to its corrupt lifestyle. quiere agregar Jesús a su estilo corrupto de vida. The homosexual El homosexual wants the government to find a pill to cure its AIDS quiere que el gobierno le encuentre una pastilla que cure su sida while it continues in its demon-possessed depravity. mientras continúa en su depravación poseída por el demonio. He wants God to take him to heaven, but he won't change his lifestyle. Él quiere que Dios lo lleve a los cielos, pero no va a cambiar su estilo de vida. With God removed, man has created his own hell. Al Dios ser quitado, entonces el hombre ha creado su propio infierno. There will be a literal fire in hell, Va a haber un fuego literal en el infierno, but men would welcome that fire pero los hombres van a dar la bienvenida a ese fuego, if it could burn out the fact that God is not si there. es que pudiera quemar el hecho de que Dios no está ahí. Hell will be hell El infierno va a ser infierno because there's no presence of God. porque no va a haber presencia de Dios. Our homes, schools, streets have become hell Nuestras casas, colegios, calles han venido a ser infierno because there's very little of God manifested in our world. porque hay muy poco de Dios manifestado en nuestro mundo. Now, when the downward trend of that first civilization Ahora bien, cuando la caída de esa primera civilización reached the point of not wanting God in their knowledge, llegó al punto en que no querían a Dios en su conocimiento, God gave them up to a reprobate mind. Dios los entregó a una mente reprobada. When they reached that point, Cuando ellos alcanzaron ese punto, according to Isaiah, de acuerdo a Isaías, a reprobate mind calls evil good and good evil. una mente reprobada llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Such a mind has gained the voice in the church. Esta mente ha ganado la prioridad en la iglesia. I'm a preacher of righteousness. Yo soy un predicador de justicia, But today such a message is mocked. Religion calls it legalism. pero ahora a tal mensaje la religión se burla y le llama legalismo. It's not
legalism to obey God. No es legalismo obedecer a Not Dios. legalism to walk with God. No es legalismo andar con Dios. I know I'm not saved because I don't sin. Yo sé que yo no soy salvo porque no peco, But I don't sin because I'm saved. sino que yo no peco porque soy salvo. That's the difference in the message Esa es la today. diferencia del mensaje de ahora. Such a mind has come to the pulpit. Tales mentes han llegado al púlpito. I preach against those things Yo he predicado en contra de estas cosas, that are against the testimony of God. que están en contra del testimonio de Dios. I say to Christians, Yo le digo a los cristianos, everything's not a matter of heaven and hell, no todo es un asunto de cielo e infierno, but whatever would dim your testimony pero cualquier cosa que va a arruinar tu must testimonio be laid aside. tiene que ser puesta de lado. A Pentecostal preacher in my city Un predicador pentecostés en mi ciudad told some of my people le dijo a algunas de mi gente that my preaching against those things de que mi predicación en contra de estas cosas kept them in bondage. los mantenía a él en ataduras. He said this preaching telling them Él le decía a ellos, esta prédica that these things were out of bounds for Christians, de que estas cosas están fuera del límite para los cristianos. said that he's keeping you in bondage. Él dijo, esto está manteniéndolos a ustedes en atadura. The people told me what he said. La gente me dijo lo que él dijo. I said, you tell him the next time, Yo le dije, ustedes díganle la siguiente vez, what is the bondage to the carnal nature? ¿cuál es la atadura a la naturaleza carnal? Is freedom to the spirit of man, spiritual man. Lo que es la atadura a la naturaleza carnal es libertad al hombre espiritual. I'm not free to smoke tobacco. Yo no soy libre para fumar tabaco. I'm free not to smoke. Yo soy libre para no fumarlo. I'm not free to shoot drugs. Yo no soy libre para usar I'm sure drogas, free not to shoot. pero en realidad soy libre para no usar The drogas. opposite is true of the carnal. La verdad es, lo opuesto es verdad para lo carnal. That fleshly nature hates all restraint. Esa naturaleza carnal aborrece toda restricción. That nature will claim to belong to God while following its own desires. Esa naturaleza va a proclamar pertenecer a Dios mientras siga sus propios deseos. That is a reprobate mind. Esa es una mente reprobada. That fact that the carnal desires, Ese hecho de los deseos carnales, that which is evil, que aquello que es malo, that carnal desire and that which is evil, esa vida carnal deseando lo que es malo, tells you it's not God. te dice que no es de Dios. Now, the devil sold this to the human race in the beginning Ahora bien, el diablo vendió esto a la raza humana al comienzo, by telling her that God is restricting you. al decirles que Dios los estaba restringiendo. You can be more than he's letting you know. Ustedes pueden conocer más, pueden saber más de lo que Él está haciendo a ustedes conocer. In fact, he said you can be like Y God. de hecho, en realidad les dijo, ustedes pueden ser como Dios. That was the devil's punchline. Ahora bien, ese era el ataque del diablo. He made his appeal to that self, the same nature Él hizo su atracción al yo, a la misma naturaleza that rose up in Lucifer in the beginning. que se levantó en Lucero al comienzo. His appeal is always to the selfishness of man. Su atracción siempre es al egoísmo del The hombre. tree is good. El árbol es bueno, It tastes good. sabe bien, It's something you need. es algo que ustedes necesitan. And the only reason God's keeping it from Y you, la única razón por la cual Dios lo está evitando, lo está impidiendo que he ustedes knows that once you eat of this tree, coman, es que Él sabe que una vez que ustedes coman de este you're árbol, going to be much smarter. serán más In sabios. fact, you're going to be like God. Y de hecho van a ser como Dios. That's always the appeal. Ese siempre es la atracción. That beast of self wants no restraints. Esa bestia del yo no quiere ninguna restricción. And in its downward rush to hell, Y en su deslizamiento hacia el infierno, it'll remove every barrier, va a quitar toda barrera. and it is intent on taking all of civilization with it. Y su intención es llevarse a toda la civilización con ella. This reprobate mind will publish its filthy literature, Esta mente reprobada va a publicar su literatura mundana, put it in the schools, ponerla en las escuelas force it on our children, y a presionarla esta sobre nuestros who hijos. knowing the judgment of God, Que en conociendo el juicio de Dios, they which commit such things are worthy of death. que aquellos que cometen tales cosas son dignos de muerte, Not only do they do the same, no solo las hacen, but have pleasure in them that do it. sino que hayan placer con aquellos que las hacen. There is an evangelistic fervor Existe un fervor on the evangelístico campuses of schools en los campos de las escuelas to make drug addicts out of our children. para hacer drogadictos, para quitar a los drogadictos de nuestros hijos. In San Antonio, Texas, En San Antonio, Texas, a Spanish friend of mine, pastor of a great church, un amigo mío hispánico pastoreó una gran iglesia told me this story. y me dijo esta historia.
He said it's not drugs so much today. Él me dijo, no es tanto el problema las drogas, The drive is to pervert our children, sino que la intención es pervertir a nuestros hijos, to make homosexuals and lesbians, hacerlos de ellos homosexuales y lesbianas, to make them a part of that demon-possessed world. hacerlos parte de ese mundo poseído por el demonio. This devil works overtime. Este diablo trabaja horas extras. The humanist psychiatrist says it's harmful to restrain the impulse of a child. El psiquiatra humano dice que es dañino restringir los impulsos del joven. And much of what's called child abuse Y la mayor parte de lo que se llama abuso del niño is nothing more than parents correcting their children. no es nada más que los padres mismos corrigiendo a sus hijos. In America, they say 1 in every 4 children are abused. En Estados Unidos se dice que uno de cada 4 niños son abusados. But when they're exposed how they came to that, Pero cuando se expone cómo es que ellos llegaron a ser así, they'd ask a young boy le preguntan a un niño or man, he said, o a un joven, did your older sister ever hit you? ¿tu hermana mayor alguna vez te pegó? Then you're abused. Entonces tú has sido abusado. Oh, I can tell you, my older sister hit me a lot of Yo les times. voy a decir una cosa, mi hermana mayor siempre me ha golpeado Nobody thought it was y abuse. nadie pensó que era un abuso. But you see that mind working to control. Pero ustedes ven esa mente obrando para controlar. I know this child abuse, Yo sé que hay abuso del niño, but your neighbor can turn you in for spanking your child in America, pero en Estados Unidos tu vecino te puede acusar por solamente golpear a tu hijo una vez. and the welfare will come take your children. Y el servicio social va a venir y se va a llevar a tu hijo. The psychiatrists say that much of today's violence El psiquiatra dice que la mayor parte de la violencia del día de hoy are children being restrained in their infancy. es a causa de que los niños han sido restringidos en su infancia. One says Uno dice that when your child, you set him down to eat, que cuando tu niño se sienta a comer and he throws the plate off the table, y tira el plato de la mesa, then don't spank him. no le pegues, Just pick the plate up. solo recoge el plato. God said, you spare the rod, Dios dice, tú you spare that rod, agarra la vara, and you'll spoil that child. pégale bien y le pegas con la vara al niño. It's a reprobate mind Es una mente reprobada that's crossways with this book. que se ha afrontado con este libro. And this reprobate mind Y esta mente reprobada has made guinea pigs out of our children. han hecho cuyes de sus niños. The philosophy has failed. La filosofía ha fracasado. We have a generation of children who don't know who they are. Tenemos una generación de niños que no saben lo que son. Some call themselves unisex. Algunos se llaman a ellos mismos bisexuales. There is no such thing. No existe tal cosa. You're either male or female. O tú eres not both. hombre o mujer, no de las dos cosas. But we have a generation Pero tenemos una who generación don't know what they are. que ya no se sabe lo que son. The Bible said if you join yourself to a harlot, La Biblia dice que si tú te unes a una ramera, then you become one spirit with that harlot. entonces tú te haces un espíritu con esa And ramera. in this promiscuous age, Y en esta edad promiscua, all of this going on, this immorality, con toda esta inmoralidad sucediendo, then children don't really know who they are. los niños en realidad no saben quiénes son. You look at them, Mírenlos. some of them with their hair purple, Algunos de ellos tienen su pelo morado sticking straight up. y con su pelo bien parado hasta arriba. Strange looking creatures. ¿Cómo está? Strange looking. Chicos muy raros. They don't know who they are. Ya no saben quiénes son. You see, so many spirits have come inside of them. Ustedes ven tantos espíritus que han venido. I tell you, you hear me close. Y yo les voy a decir, y escúchenme bien, The acts of sex los hechos del sexo is more than pleasure. es más, el hecho del sexo es más que There's placer. something transpires. Hay algo ahí que se transpira, se When it's transmite. outside of what God permits, Y cuando eso está fuera de lo que Dios tolera, there is a transference of spirits existe una transferencia de espíritus. so that a generation loses who they are. Así que la generación pierde quiénes son. And we live in such a Y generation. nosotros vivimos en tal generación. And the confusion is born of a reprobate Y mind. la confusión nace de una mente reprobada. As a society, we passed the first give up Como una sociedad hemos pasado la primera and entrega become possessed with an unclean spirit. y hemos sido poseídos por un espíritu inmundo. You're a misfit. Tú eres un desadaptado. If you teach your children, your daughters,
and your sons, si es que tú le enseñas a tus hijos, a tus hijas, that there ought to be virgins at that marriage altar. de que ellas tienen que ser vírgenes antes de casarse. Something wrong with you to believe Hay that. algo malo en ti si tú crees eso ahora. Let a person who believes in such virtues Que alguna persona que crea en tales virtudes get on one of their national talk shows, suba a esos debates nacionales por and televisión you'll see a hatred rise up against them. y vas a ver un odio que se levanta instantáneamente You're sobre esa shown persona. up to be the worst kind of a person Tú has mostrado que has sido el peor tipo de persona when you're against that perverted lifestyle. cuando estás en contra de ese estilo de vida pervertido. You'll be told that God made them that way. A ti se te va a decir que Dios los hizo así, That's just the way they are. que eso es solamente como ellos son. But that wasn't the way he was before the devil got a hold of him. Pero esa no fue la forma como fue antes que el diablo entrara en Before they ellos, passed that second give up. antes que hayan pasado esa segunda entrega. The nations are Sodom and Gomorrah. Las naciones son Sodoma y Gomorra, And God is going to put the fire back y again. Dios otra vez va a derramar el fuego. The city council, El consejo de la ciudad, there's on one occasion, en una ocasión, the city council refused lesbians the right to have a conference in it. en una ocasión el consejo de la ciudad le rechazó a las lesbianas tener una conferencia pública. They told the mayor, you're as good as voted out Y le dijeron al alcalde que era because there were so many. de que iba a ser expulsado porque habían demasiadas lesbianas. Not only is the nation filled with perversion, No solo la nación es llena de perversión, but everywhere it's being recognized now as normal. sino que ahora en todo lugar se dice que esto es normal. A nation is sick, Una nación está enferma, demon possessed, poseída por el a demonio, reprobate mind una mente reprobada, that says that kind of stuff is normal. que dice este tipo de cosas es normal. A reprobate mind is seen in the ruling of the nation's highest courts. Una mente reprobada se ve en la parte más alta de la presidencia de las ciudades. In America, En Estados the Unidos, Supreme Court ruled the Bible was harmful to our children. la Corte Suprema dijo que la Biblia era dañina para nuestros hijos. In one vote, Y en un voto they took the child's right to pray in school away from it quitaron el derecho de los niños de orar en sus escuelas and removed the Bible from the courtroom, y quitaron la Biblia de las salas de corte de juzgados. while on the other hand, Mientras que por otro lado, Darwin's live evolution is taught as a scientific fact. la evolución de Darwin se enseña como un hecho científico. Hindu prayers allowed to be prayed. Las oraciones hinduistas ahora se permiten ser... Classes of witchcraft are taught. Ahora se enseñan clases de brujería, God is not allowed in the school. pero a Dios no se le permite entrar a la They escuela. don't want to retain God in their knowledge. No quieren retener a Dios en su conocimiento. No man is educated that hasn't read this Bible. Ningún hombre ha sido educado que no haya leído esta Biblia. Doesn't matter what he's learned, how many degrees. No importa todo lo que haya aprendido, todos sus títulos, He is not educated till he's read this book. él no es educado hasta que no lea este libro. It is not allowed, though, in the schools. No se permite entonces en las escuelas, By removing it, the Supreme Court said it's an evil book. porque ahora la Corte Suprema dice que es un libro malo. But the same court that threw the Bible out of the courtroom Pero la misma corte que expulsó la Biblia y la tiró fuera de la corte, ruled that pornography has art value. dice que ahora la pornografía tiene un valor artístico. They refuse to protect our children from filth, Rehúsan de proteger a nuestros hijos de esta but at inmundicia, the same time move the word of God. pero al mismo tiempo quitan la palabra de Dios. A hellish mind has been released in our society Una mente satánica, infernal, ha sido suelta en nuestra that is bent sociedad, on removing God. que se ha manifestado en quitar a Dios. This mind knows where it's going. Esta mente sabe a dónde está yendo. Satan knows we're a product of our thinking. Satanás sabe que somos el producto de nuestro pensamiento, Just as the genes in your body determine the color of your eyes, tal como los genes en tu cuerpo determinan el color de tus ojos. the ideas we accept and believe determine what we are. Las ideas que aceptamos y creemos determinan lo que somos. As a man thinketh, so is he. Como un hombre piense, así es ese hombre. That's another way of saying that out of the heart are the issues of life. Esa es otra forma de decir cómo de la abundancia del corazón habla la boca. You can believe the devil knows that. Ustedes pueden creer que el diablo sabe esto. So Satan must remove the one restraint to man's total perversion. Así que Satanás tiene que quitar esa última restricción para la perversión total del hombre. God. Dios.
God's word was not removed from our schools because it constituted a breach La palabra de Dios no fue quitada de nuestras escuelas porque constituía in the separation of church and state. un impedimento para la separación del Estado y el gobierno. That is just the excuse they used. Esa simplemente fue la excusa que usaron. I talk about America now. Yo hablé acerca de Estados Unidos. Other places they never allowed it many times in the school. En otros lugares ni siquiera han permitido esto en las But escuelas. the word of God was removed because it was a restraint to evil. Pero la palabra de Dios fue quitada porque era una restricción a la maldad. That mind, that reprobate mind, Esa mente reprobada, could never act freely as long as the word of God is there. no podía actuar con libertad mientras la palabra de Dios esté ahí. By an edict of the government. Por un edicto del gobierno, When the government said the Bible belongs in our school, cuando el gobierno dijo que la Biblia pertenece a nuestras they escuelas, said God belongs there. decían entonces que Dios pertenece ahí. But a mind tireless in the extreme has been released. Pero una mente inagotable en su extremo ha sido desatada, Whose end is destruction. cuya final y cuyo fin es destruir. A mind that is in total rebellion against God and recognized authority. Una mente que está en rebelión total contra Dios en su autoridad. And the effect of that mind is seen everywhere. Y el efecto de esa mente se ve en todo lugar. I don't understand, says a mother. Yo no entiendo, dice la mamá. I raised my boy to know God. Yo crié a mi hijo I raised that girl in church. conociendo a Dios. Yo crié a mi hija en la iglesia. But 8 hours a day in that public school, Pero 8 horas al día en esa escuela pública, that reprobate mind was chipping away at the word of God, esa mente reprobada estaba destruyendo esta finding palabra de every Dios, fault, encontrando cada falta, pointing up from a human view every discrepancy. señalándola desde el punto de vista humano. A spirit of rebellion begins to enter, and a mother doesn't know what's happening to her child. Un espíritu de rebelión empieza a ingresar y la madre no sabe entonces qué sucede con su hijo. The first step in removing God from the mind El primer paso de quitar a Dios de la mente is to remove him from the schoolroom. es removerlo, quitarlo de la escuela. That's where the mind is shaped. Porque ahí es donde la mente es amoldada. When the Supreme Court of the United States Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos removed the Bible from the school, quitó la Biblia de los colegios, in effect they removed God. en realidad quitaron a Dios. The Bible was there because the government said it should be there. La Biblia estaba ahí porque el gobierno dijo que debía estar ahí. But the same government removed it. Pero el mismo gobierno la quitó. With its removal, God was moved out. Y al quitarla, entonces Dios fue quitado. John wrote, in the beginning was the Word. Juan escribió en el principio el The verbo. Word was with God. El verbo era con And the Dios Word was y el God. verbo era Dios. Knowing they could not close every church, Sabiendo que no podían cerrar todas las that iglesias, reprobate mind removed God from the centers of learning. esa mente reprobada quitó a Dios de los lugares de aprendizaje. Devil knows El diablo sabe that by educating a generation of youth que al educar una generación de in jóvenes the philosophy of humanism, en la filosofía del humanismo, he could destroy their faith in a personal God, él podía destruir la fe de ellos en un Dios and personal the rest would be easy. y el resto sería fácil. Before the walls fell, Antes que los muros cayeran, I preached behind the Iron Curtain in Eastern Europe. yo prediqué detrás de la cortina de hierro en Europa Oriental. I preached in Bulgaria, Romania, Hungary. Prediqué en Bulgaria, Rumanía, Hungría. Every place I was. En cada lugar en donde yo iba. I was in Bulgaria, Estuve en the Bulgaria, hardest communist nation outside of Russia. la nación más comunista, más dura, más difícil aparte de Rusia. I preached from Sofia to Varna, all the way to the Black Sea. Prediqué desde Sofía hasta Varna, hasta el Mar Rojo, They don't let me stay one night in a city, el Mar Negro. but every building was packed to capacity. Yo no prediqué. Can you repeat the whole sense of what you did? They would only let me stay one night in a city. Solo me permitían quedarme una noche en la ciudad And everywhere I went, y donde sea que yo iba, it was standing room only. había lugares llenos de gente. I, at that time, had never seen such a hunger for En God, aquel momento nunca había visto tanto hambre de Dios, but it was a startling revelation to me pero fue una revelación fuerte para mí. to discover that the humanist philosophy in America Descubrir que la filosofía humanista en América had produced more atheism than communism. han producido más ateos que comunistas. The people behind the Iron Curtain La gente que está detrás de la cortina de hierro had atheism forced on them. habían sido forzados a ser ateos. For the most part, though, they rejected it.
Y en su mayor parte, sin embargo, ellos lo rechazaron. In America, humanism stripped God of all that is personal. En Estados Unidos, el humanismo quitó a Dios de todo aspecto personal. And youth cannot relate to the abstract. Y los jóvenes no se pueden basar en lo abstracto. So they seek for answers to life in themselves. Así que buscan respuestas para la vida en ellos mismos. God says of such. Dios dice de aquellos. They worshipped and served the creature more than the creator. Adoraron y sirvieron al creador, a la criatura más que al creador. In such thinking, en tales pensamientos, self then usurps the place of God. El yo entonces usurpa el lugar de Dios. And we wind up with what the world calls Christian atheism. Y terminamos con lo que el mundo ahora llama el ateísmo cristiano. I know Christianity is not a thing of environment. Yo sé que el cristianismo no es algo del medio ambiente. We don't have to lose our children to such a system. No tenemos que dejar y perder a nuestros hijos en ese sistema. But I do know in such an atmosphere. Pero yo sí sé que en tales atmósferas requires a diligence in spiritual matters. Se requiere una diligencia en asuntos espirituales. That for the most part is not found in the church or the home. Que en la mayor parte no se encuentra ni en la iglesia ni en el hogar. There's so little time in the home for God. Hay tan poco tiempo en el hogar para Dios. And so little reality of God in the church. Y hay tan poca realidad de Dios en la iglesia. Without the strong spiritual influence of the home. Que sin esta influencia fuerte espiritual del hogar. The schools play havoc with the thinking of the young. Los colegios empiezan a jugar con todos estos pensamientos de los jóvenes. Without the absolute of God's word, sin los absolutos de la palabra de Dios, the restraint that it brings, la restricción que trae, then evolution is taught as an absolute science. Entonces la evolución se enseña como una ciencia absoluta. That makes a human just a higher form of animal. Eso hace del ser humano entonces una forma más elevada de animal. So life is cheap. Así que la vida es barata. We have drive-by shootings. Tenemos balaceras. Murders are rampant. Homicidios en todo lugar. 8 hours a day, 5 days a week. 8 horas al día, 5 días a la semana. The system chips away at the morals and faith of our children. El sistema destruye la moral y el camino de nuestros hijos. Teaching them by inference and often direct statements. Enseñándoles por inferencia y por direcciones estatales that they are their own God. Que ellos son sus propios dioses. This is idolatry in its worst form. Esta es la idolatría en su peor clase. It's the third give up of God. It's a reprobate mind. La tercera entrega de Dios es una mente reprobada. When the Bible is moved from the place of learning, the change took place overnight. Cuando la Biblia es quitada del lugar de aprendizaje, el cambio se llevó a cabo de un día para otro. The drug pusher moved in. La persona drogadicta entró. The school became a place of violence. Y la escuela se convirtió en un lugar de violencia. Policemen have to parade the halls. Ahora los policías tenían que escoltar ahí a la escuela. Everywhere it's rampant. Está en todo lugar ahora. The works of the flesh, murder, adultery, fornication. Las obras de la carne, homicidio, adulterio, fornicación. All of this is a natural outworking of the flesh. Todo esto es una obra natural de la carne. There are some who've never murdered or committed adultery. Existen aquellos que nunca han asesinado ni han cometido adulterio. But the potential is there all the same. Pero el potencial siempre está ahí igualmente. If you remove the restraints, si ustedes quitan las restricciones of godly our teaching, de la enseñanza de Dios, and fill the mind of the young with the thought, y llenan la mente de los jóvenes con el pensamiento, if it feels good, do it, si lo sientes bien, hazlo, then you're going to see that animalistic selfishness come out. Entonces verás que ese egoísmo animal empieza a salir. That depraved nature will break out in all of its vulgarity. Esa naturaleza depravada va a manifestarse en toda su vulgaridad. The sex, the violence, the drugs, el sexo, la violencia y las drogas are the results of a human nature doing what comes natural. Son los resultados de una naturaleza humana haciendo lo que sale naturalmente. We're horrified by the terrible things taking place in society. Estamos horrorizados por las cosas terribles que suceden en la sociedad. And it's hard for us to believe y es difícil que nosotros creamos that's a natural working of the flesh when restraints are lifted. Que ese es el proceder natural de la carne cuando no hay restricción. I was in Baltimore, Maryland in a revival meeting years ago. Yo estuve en Baltimore, Maryland en una campaña. And a man who led the singing was late for church. Y el director de alabanza había llegado tarde. He had gone to the hospital. Había ido al hospital to see a 10-year-old girl who was overdosed on drugs and died. Porque había ido a visitar a una niña que tenía 10 años de edad y había muerto por sobredosis de drogas. And out in the hall,
Y ahí en el auditorio there was a pimp who was responsible for that baby's death. había un joven que era responsable por la muerte de ella. Somebody said, "What kind of an animal is that?" Alguien dijo, ¿qué clase de animal es este? What kind of an animal? Not an animal. ¿Qué clase de animal? No, no es animal. It's just the outworking of a depraved human nature Simplemente es la obra externa de una naturaleza depravada that knows absolutely no limits to evil. que no conoce ningún límite para la maldad. You read in the papers, ¿Leen ustedes en los periódicos? young man raped an 85-year-old woman. Un hombre joven violó a una mujer de 85 años. Y al otro lado de la A página, father molested his 6-month-old daughter. un padre manoseando a su hijita de 6 meses. A judge in Ohio probates a man who seduced a 5-year-old girl. Un juicio agarra y aprueba a un hombre que había seducido a una niña de 5 años. What kind of a mind is on that bench? ¿Qué tipo de mente está ahí? It's a mind born in hell, Es una mente nacida en el infierno hates everything that is decent. que aborrece todo lo que sea decente. And the most horrible crime you Y see el crimen más horrible que ustedes ven is possible out of that nature. es posible fuera de esa naturaleza. The handwriting La escritura is on the wall. está en la pared ya. You can mark her down. Ustedes pueden escribirla. This civilization has been weighed in the balances. Que esta civilización ha sido pesada en la It was balanza found wanting. y ha sido encontrada falta. Nations have been led to a brink Las naciones han sido llevadas through a school system which God is not allowed. a través de una perdición a la cual el sistema de la escuela, el sistema de la escuela Dios no es permitido. Look at what's happened to some of the most brilliant youth of our time. Miren lo que sucede en los jóvenes más brillantes de nuestro Their tiempo. minds blown with drugs, De pronto muertos por las drogas, emaciated with illicit sex and perversion. enfermos con el sexo ilícito y la perversión. And the trend is always downward. Y este camino es hacia abajo. Abuse any appetite of this flesh, Abusa cualquier apetito de esta carne and you become a slave to that y appetite. te haces esclavo de ese apetito. That which begins as a thrill becomes a torment. Aquello que comienza como un terror se convierte en un tormento. But instead of turning to God to deliverance, Pero en vez de buscar a Dios para liberarse, self moves deeper into degeneracy, el yo se hunde más en la degeneración, trying to recapture the thrill. tratando de recuperar otra vez el terror. When heterosexual activity ceases to thrill, Cuando las actividades heterosexuales empiezan cesan de aterrorizar or ceases to be all it's advertised to be, y dejan de ser todo para aquello lo cual ha sido publicada que sea, the next step el siguiente is paso homosexuality and demon possession. es el homosexualismo y la posesión demoníaca. And from this awful state, Y desde este lugar horrible there's little hope of deliverance. ya hay poca esperanza para A liberación. reprobate mind is released in this earth, Una mente reprobada es desatada en esta tierra and much of the people want it that way. y la mayor cantidad de las personas lo quisieron así. This has become the ideal of our time. Esto se ha convertido en el ideal de nuestro tiempo. There's no doubt in my mind No hay duda en mi mente that we're past the third and final give up of God. que hemos pasado el tercer y la tercera entrega y la final entrega de Dios. Judgment must follow. El juicio va a seguir. The day of the beast is upon us. El día de la bestia está sobre nosotros. And if you're not a part of that raptured church, Y si tú no eres parte de esa iglesia que va a ser arrebatada, you will wake up in a demon-possessed world. te vas a despertar en un mundo poseído por el demonio. Allow yourself to become careless in your walk. Descuídate a ti mismo en tu andar. Let things occupy your mind. Que deja que las cosas ocupen tu mente. Let the word of God go unread. Deja que la palabra del Señor no sea leída. Let your prayer life deteriorate. Deja que tu vida de oración se deteriore. And you'll wake up one morning Y despertarás una mañana in a world owned by the devil. en un mundo cuyo propietario es el A diablo. world with no restraint. Un mundo sin restricción. A world taken up with itself, Un mundo tomado en sí mismo, whose God is its belly, cuyo Dios es su vientre in this destruction. y su final la destrucción. An enemy of the cross of Christ. Un enemigo de la cruz de Cristo. The unclean spirit El espíritu inmundo has degenerated into the homosexual spirit. se ha degenerado en el espíritu homosexual. The homosexual spirit El espíritu homosexual has produced the reprobate mind, ha producido la mente reprobada which leaves no alternative to God but to destroy it. que no deja alternativa a Dios, sino que lo destruya nada más. Judgment of God El juicio de Dios on this civilization will not be the fire of Sodom, en esta civilización no va a ser el fuego igual que Sodoma, nor the flood of Noah's day, ni tampoco
tocó el diluvio de Noé, God's judgment will be the tribulation. el juicio de Dios va a ser la tribulación. A demon-possessed world. Un mundo poseído por el demonio. A man left utterly to himself. Un hombre abandonado completamente en sí mismo. And the sounds of that judgment y los sonidos de ese juicio are on the horizon of our time. Están ya en el amanecer de nuestro tiempo. I believe the hand is already wrote on the wall. Yo creo que la mano ya escribió en la pared. Weighed in the balance and found wanting. Pesado en la balanza y hallado falto. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. God bless you. Dios los bendiga. Let's praise the Lord. Vamos a alabar al Señor. Let's ask him to help. Vamos a pedirle que nos ayude. Let's ask him. Jesús, we thank thee now te agradecemos ahora that you'll anoint us que tú nos vas a ungir to speak the word of God